Bueno, hoy es la segunda charla que hacemos sobre microbiología, ¿sí? Es un poco presentación de la cursada de ADN, que es de segundo año, y otro poco, que digamos, el general de la charla es conceptos básicos de microbiología, que está desarrollado obviamente por docentes de la cátedra de ADN, ¿sí? Que es de segundo. Como dice ahí, el terror de segundo año, ¿sí? Nos ganaron, qué bueno. Acá estamos, ella es Vero Ortiz y ella es Mimi Rearte. ¿Las dos son biólogas? No, las dos somos médicas. Las dos son médicas. Perdón, no quise No, es un placer igual hubiera sido. Pero... Las dos son médicas, pero bueno, es un equipo de trabajo en el que hay muchos biólogos. Así que van a disfrutar de su compañía. Bien, como todas las charlas magistrales, la idea es concentrarnos en un tema, con gente que domina bien el tema, y aunque sea una charla de contenido más general, está bueno porque vamos consolidando y aproximándonos a lenguaje específico, ¿sí? Así que las escuchamos y les agradecemos la presencia y la dedicación. Bueno, muy bien. Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes. Las dos somos adjuntas de ADN, así que nos vamos a seguir viendo, si Dios quiere, el año que viene y en los años seguideros algunos. Hay que desmistificar un poco, ¿no?, que es el terror del segundo año. No digo que estamos muy lejos de ser el terror, pero estamos trabajando para dejar de serlo, ¿no? Porque no es poco. Así que bueno, de alguna manera es una asignatura muy amplia, así que vamos a ir charlando algunas cosas de esta materia. ADN significa agentes, mecanismos de defensa y nutrición, por lo cual es una asignatura que abarca un montón de temas. Agentes, nos referimos a los bichos, más que nada, que afectan todo lo que tenga que ver con nuestro aparato y sistema, bichos de varios tipos, que ya después vamos a ir viendo. Mecanismos de defensa, porque trabajamos sobre lo que tiene que ver la inmunidad, ¿sí? Y nutrición, porque vemos algunos aspectos que tienen que ver con la nutrición. Así que, como verán, es una asignatura muy amplia que abarca muchos temas, ¿sí? Entonces, tiene que ver un poco de eso. Nuestra asignatura es una asignatura de segundo año, ¿sí? Nosotros compartimos el año con nacimiento, crecimiento y desarrollo, desgaste, ARTI y 3, van a ver, bueno, las ARTI son varias, algo seguramente han ido viendo de eso. Prevención e investigación en acción de salud, que es lo que se conoce como PIAS, después lo van a ir viendo así, e interculturalidad y salud, que es otra asignatura para nosotros. Ustedes ahora están en la primera partecita donde está la flecha y vamos a ir avanzando hasta que nos encontremos, si Dios quiere, el año que viene. En cuanto a los objetivos que nosotros tenemos en la asignatura per se, un poco es lo que dice acá, es comprender de alguna manera cuál es la interacción que existe entre el microorganismo, los diferentes agentes y el humano o nuestro organismo. Eso es como el objetivo primordial de la asignatura. Y esto de comprender tiene que ver con comprender, conocer, desarrollar. Vamos a ver un montón de aspectos relacionados a esto. Y por otro lado es cuáles son las distintas características de esos microorganismos. Como recién les dije hace un ratito, es que los agentes son múltiples. Nosotros vamos a desarrollar varios de esos agentes que pueden afectar nuestro sistema. Por otro lado, conocer que para que estos organismos logren ingresar a estos microorganismos logren ingresar a nuestro organismo, ¿sí?, tienen que alterarse determinadas condiciones. ¿Está bien? Ustedes van a empezar a escuchar y van a empezar a ver todo lo que tiene que ver con la tríada ecológica, donde van a actuar acciones que tienen que ver con el huésped, acciones que tienen que ver con el microorganismo y acciones que tienen que ver con el medio, ¿sí? Para que cualquiera de nosotros contraiga una infección por algún microorganismo, alguna de esas tres condiciones tiene que verse afectada. ¿Está bien? No se enferma cualquiera en cualquier momento de cualquier bicho, sino que tiene que haber determinadas condiciones para que eso suceda, ¿sí? Entonces, ¿qué conocen ustedes por microbiología? ¿Qué es para ustedes microbiología? Sin miedo, es el momento. Son los seres vivos microscópicos que no vemos, solamente vemos con
como aparatos de microscopio. Bien, por un lado eso, ¿no? Son seres microscópicos. ¿Qué otra cosa? Y microbiología es el estudio de los seres microscópicos. Bien, bien. ¿Algo más? Ustedes van a aprender después a ir desglosando palabras. Micro es de algo pequeño, biología, bio de vida, logía de estudio, ¿no? Entonces un poco lo que le dijo a la compañera, es un poco el estudio de los microorganismos que pueden afectar nuestro cuerpo. Algunos van a ser microscópicos, otros no. Después vamos a ir viendo eso, ¿sí? Pero es el estudio de esos agentes. ¿Qué beneficios, o sea, de qué nos va a servir a nosotros estudiar la microbiología? Precisamente por esto que yo les decía recién. Tienen que ver con estas condiciones que se van a ir dando por parte del microorganismo, por parte del huésped y por parte del medio, ¿sí? Y a veces las condiciones socioambientales que van a favorecer el contacto con esos agentes, ¿sí? Cuando hablamos del sistema inmune, ¿de qué hablamos? ¿Alguno sabe? Defensa del cuerpo, muy bien. ¿Qué más? Del innato y del adquirido. Bien, dos tipos, innato y adquirido. ¿Algo más? Descontracturen. Bueno, el sistema inmunológico tiene que ver con todo lo que aborda el sistema de defensas. Para que nosotros no contraigamos ninguna infección, ¿sí? O ninguna noxa externa, que a veces no siempre tiene que ver con un agente, tenemos que tener una inmunidad que esté completamente sana, ¿está bien? Y esa inmunidad tiene que ver con algo que se llaman barreras inmunitarias, ¿está bien? Después vamos a ver en detalle, pero las barreras inmunitarias es lo que de alguna forma impide el ingreso de esas noxas, ¿está bien? Por ejemplo, la indemnidad de la piel permite de que no nos entren los bichos por la piel, ¿está bien? La indemnidad del sistema digestivo o del aparato respiratorio, lo mismo, de alguna forma generan estrategias que evitan el ingreso de determinados agentes. Para que eso suceda tenemos que tener un mecanismo de respuesta inmunológica que funcione de manera óptima, ¿sí? Es decir, que tenga sus células de manera óptima, sus receptores, su mecanismo de acción, ¿sí? Que logren cometer ese objetivo. ¿Está bien? Escuche. Hablamos un poquito de los microorganismos, hablamos de que son cosas que por ahí no podemos ver con el ojo desnudo y que necesitamos de un microscopio, y parece muy de laboratorio, pero la verdad es que la microbiología tiene muchas aplicaciones y están muy metidos en nuestra vida cotidiana. ¿Qué agentes conocen microscópicos? Como para sacar lo que conoce cada uno. ¿Qué microbios? ¿Virus? ¿Bacterias? ¿Parásitos? Hongos. Bien, ya tienen el 20% de ADN. Sí. Virus, hongos, bacterias y parásitos, ¿sí? Algunos de ellos pueden producir enfermedad y nosotros los vamos a estudiar principalmente en ADN, pero no todos producen enfermedad. Algunos son agentes que son beneficiosos para nuestro sistema inmunitario. ¿Conocen alguno de ellos? ¿Han escuchado nombrar de estos agentes que son beneficiosos? Lactobacilos. Bueno, bien, lactobacilos. Bien, agentes que están en el tubo digestivo. ¿Qué más? Los lactobacilos son un tipo de agente que están en el tubo digestivo. ¿Alguno más? Bueno, eso lo vamos a ver también un poquitito más en detalle. Se encuentran en la flora bucal. En la boca, bueno. En la flora de la vagina. Exacto. En todo nuestro organismo, ¿sí? Principalmente mucosas y piel, tenemos agentes, ¿sí? Todos estamos colonizados por bacterias, por hongos, que de alguna manera protegen y defienden a que vengan otros agentes que pueden llegar a ser potencialmente patógenos, ¿sí? Entonces no es que siempre que hablamos de un agente estamos hablando de enfermedad y de algo malo. Y nosotros esto lo vemos asociado con la salud, pero las bacterias, por ejemplo, tienen un montón de importancia, no solo a nivel salud-enfermedad, sino a nivel de industria, ¿sí? Industria alimenticia. Se usa, chicos, para la cerveza, lo usamos para la masa madre, se usa para un montón de cosas, de panificados, se usa también para el desarrollo de sustancias que se usan después como fármacos. Bueno, es muy amplia la utilización de los microorganismos. Entonces no nos limitemos a lo que vamos a ver ahora, sino tener en cuenta que es algo que es muy extenso y que no se limita solamente a salud o enfermedad, sino que tiene también otra rama que puede llegar a ser beneficiosa para la salud. Bien. Y esto está relacionado por ahí un poco con lo que hablamos algo antes de la microbiota, que son, digamos, todas estas bacterias que forman parte de nuestra flora, y está relacionado también con la dieta, porque nuestra asignatura se llama Agentes
Mecanismo de defensa y nutrición. ¿Y qué relación creen que tiene esto? ¿Por qué estamos viendo todo en una misma asignatura? ¿Qué relación tiene una gente con cómo nos alimentamos? Porque es a través de la alimentación, de una dieta equilibrada, que vamos a adquirir una dieta diversificada, que vamos a adquirir todos los nutrientes que van a ayudar en nuestro sistema inmune y consecuentemente vas a ayudar a combater las enfermedades causadas por microorganismos. Bien, entonces por un lado, incorporar todo lo que son nutrientes, vitaminas, minerales para que nuestro sistema inmunológico funcione. Sí. Yo ahora, Sí. yo pienso que por ejemplo de la microbiota, porque también tiene partes que son malas y buenas, necesita tener un equilibrio de ellas. Yo pienso que en cuanto a la alimentación es por el medio en el que ingresan a nuestro cuerpo, porque les permitimos ese ingreso. Principalmente diría que por la vía vocal. Bien, perfecto. ¿Algo más? También depende en un momento dado y para alguien determinado, porque no es la misma de un chico que de un adulto mayor. Exacto. Bien. Esto lo vemos también en una etapa, nosotros tenemos un núcleo que es lactancia. La lactancia, ustedes saben, es una etapa de la vida que es muy importante para el desarrollo, no solo el desarrollo en cuanto a lo nutricional, sino también el desarrollo inmunológico, porque la leche materna incorpora un montón de nutrientes y sustancias que son parte del sistema inmune. Entonces, un poco la idea es que ustedes vean cómo está relacionado, no solo los agentes, sino cómo eso repercute o interacciona con nuestro sistema inmune y entra en un equilibrio o no, y cómo nuestra dieta puede generar un cambio o una alteración a nivel de nuestro sistema inmunológico y favorecer o no determinadas infecciones. ¿Sí? Bien, de esto también, ¿no?, sale esto de cómo y de qué manera van a funcionar las diferentes infecciones, ¿no? Y hay un montón de teorías, que no vamos a profundizar en todo esto, pero hay un montón de teorías que se conocen sobre de qué manera van a interaccionar los diferentes agentes desde el punto de vista epidemiológico para que los huéspedes terminen contrayendo alguna infección o alguna enfermedad, ¿no? Teniendo en cuenta esto que decía Mimi, ¿no? No todos vamos a tener, por más que estemos expuestos a los mismos agentes, las mismas infecciones. ¿Se acuerdan en la pandemia, que es el ejemplo que nos va a durar los próximos 25 años? En la pandemia, ¿se acuerdan que había un amigo nuestro que era COVID positivo, por ejemplo, y no todos nos contagiábamos? O no todos teníamos síntomas. ¿Está bien? Eso es el ejemplo claro de que no se enferma cualquiera. ¿Sí? Tengo que tener alguna alteración en mi medio y ahí tiene mucha implicancia la epidemiología, ¿no? Cuando nosotros vamos a ir buscando determinadas enfermedades, la epidemiología tiene un papel fundamental, porque depende de que si estuvimos todos juntos encerrados en un mismo lugar sin ventanas, o si entramos y salimos, o si cambiaba la población permanentemente, o si era un lugar que estaba lleno de ventanas, ¿no? Entonces el contexto en el donde se va a desarrollar tanto el huésped como el agente tiene un papel fundamental. Todo lo que tenga que ver con la epidemiología. Y después hay un montón de teorías, que no vamos a ahondar en esto, pero que se estudian, ¿no?, para poder lograr comprender el por qué pasa lo que pasa. Esto tiene que ver con la tríada ecológica, que es lo que les mencionaba recién, ¿sí? Generalmente existe un balance. O sea, esto que mencionábamos recién, todos estamos colonizados de bichos, ¿está bien? Pero no todos estamos infectados, o no todos estamos enfermos, o no todos vamos a manifestar síntomas. Tiene que haber este equilibrio. Mientras haya equilibrio, nos vamos a mantener indemnes. Donde alguna de las situaciones se vea modificada, ¿sí?, ahí es donde vamos a tener el riesgo de una infección. Por ejemplo, relaciones con respecto a la gente que tenga un agente muy resistente o que tenga mucha exposición a un agente determinado. Relaciones con respecto al medio, que esté en un medio propicio, no sé, en una condición de hacinamiento, en un lugar donde no haya agua potable, en un lugar donde no tenga buena eliminación de excretas, en un lugar donde no tenga condiciones sociales ambientales porque hay mucha polución, es decir, todo lo que altere la condición del medio. Y en relación al huésped, ahí tiene que ver si es un huésped inmunocomprometido o si es un huésped inmunocompetente o si está atravesando alguna condición particular. Eso lo hace más susceptible a algunas infecciones, ¿sí? Entonces, este concepto de la tríada ecológica, ¿sí?,
Ténganlo bien presente porque es lo que vamos a analizar siempre en el posterior y después en el ejercicio de la profesión les va a pasar. Cuando consulte un paciente por tos, por ejemplo, va a depender si el paciente tiene tos de 3 meses de evolución y vive hacinado, son 6 en la misma vivienda, a que si es un paciente que tiene tos de 1 semana de evolución y vive en un monoambiente, solo. ¿Sí? Los agentes que van a predisponer sobre un huésped o sobre otro van a tener que ver con respecto a esto. ¿Sí? Y el ecosistema, ¿no? Eso tampoco hay que perder de vista. No son los mismos bichos los que tenemos nosotros acá, que los que hay en Salta o que los que hay en otros países. Porque ahí tiene que ver las condiciones climáticas, las condiciones de la tierra, la arboleda, las temperaturas. Todo eso influye en el desarrollo de esto, en realidad, y la susceptibilidad de estas enfermedades. ¿Sí? Hay que tener en cuenta todas las aristas. Nosotros vamos a ver en el desarrollo de la asignatura que hay varios reinos. Esto lo han visto en biología en el colegio, ¿sí? Los diferentes reinos tienen que ver con la clasificación de los seres vivos, ¿sí? Y esos reinos lo que van a hacer es qué es lo que nosotros vamos a ir a estudiar después. Entonces, dentro de lo que tiene que ver de las monedas, las proteáceas, los hongos, las plantas, los animales, ¿sí? Cada uno de ellos va a tener un contacto particular y va a estar susceptible a determinados agentes que se van a relacionar después con nosotros. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Preguntas? Frénennos cualquier cosa. Esto es importante para que lo tengan en cuenta porque después van a ver que algunos agentes tienen características similares. Entonces nos sirve ubicarlos en este gran diagrama. Estos son todos los seres vivos. Todo lo que está vivo en este planeta forma parte de uno de estos 5 grupos. ¿Sí? Entonces ustedes hablaron de 4 grupos: virus, hongos, bacterias y parásitos. Bueno, acá hay 3: hongos, bacterias y parásitos. Los virus no se consideran ser en vivos porque no son células, ¿sí? Y necesitan siempre de otra célula para reproducirse y manifestar toda su virulencia. Entonces, todo lo que nosotros vamos a ver lo vamos a ir pudiendo clasificar en distintos grupos, en distintos reinos. Esto es lo que hablábamos recién, ¿no? Los factores ecológicos, que es todo lo que tiene que ver con el medio, donde nos rodeamos, ¿no? Esto es un poco lo que vemos habitualmente. El ambiente y el medio ambiente. Todo esto, ¿sí?, influye en nuestro ecosistema. Esto que les decía, no es los mismos cuadros infecciosos que tenemos nosotros acá, en el norte, en el sur, la polución, o si yo vivo en el medio del campo, bueno, son todos factores que van a influir después en el contacto con los diferentes agentes. Con respecto a los microorganismos, tiene que ver esto, ¿no? Nosotros vamos a ver microorganismos, que algunos van a ser microscópicos, que voy a necesitar de la ayuda de un microscopio, como por ejemplo las bacterias, como por ejemplo algunos hongos, o como por ejemplo algunos parásitos. Acuérdense que a los virus no los voy a ver en el microscopio óptico, ¿sí?, sino que los virus se comportan como parásitos intracelulares obligados, que quiere decir que necesitan indefectiblemente de una maquinaria celular para poder desarrollarse, entonces no los voy a ver a simple vista en el microscopio. Pero hay otros agentes que voy a ver sin necesidad de un microscopio, como por ejemplo algunos parásitos. Hay un parásito por el que todos hemos pasado que no es un micro, sino que es un macroparásito, que te hace picar mucho la cabeza, ¿sí? Los piojos, que todos alguna vez pasamos por ahí, ¿sí?, son macroparásitos. No necesito un microscopio para ver un piojo, por ejemplo, ¿sí? Y es un agente, ¿está bien? Entonces, por eso este concepto del principio de que la microbiología no es solamente lo que veo en el microscopio, ¿sí? Muchos de los agentes los veo en el microscopio, otros van a actuar, sobre todo los parásitos, como macroparásitos, o algunos gusanos, por ejemplo, que afectan el sistema digestivo. Entonces, fíjense, ¿no? Las grandes clasificaciones parten desde los ambientes ecológicos, biológicos y químicos, ¿sí? Eso sería desde lo más grande a lo más chico, cómo se van a ir desarrollando los diferentes agentes. Y el microscopio electrónico, que no hay un montón, sino que hay muy poquititos en cada lugar, ¿sí?, y que sirve para situaciones muy particulares. Por ejemplo, cuando yo quiero estudiar un virus que acabo de encontrar, para poder hacer el estudio de su estructura, de su morfología y demás, pero no es que use el microscopio electrónico permanentemente para ver agentes.
Uso mucho más el microscopio óptico, que es lo que van a trabajar ustedes después en segundo año cuando estemos en la cursada. ¿Sí? Esto en realidad hace referencia un poco a lo que es la historia a lo largo de los últimos siglos, cómo fue evolucionando y cómo se fueron incorporando distintos conceptos, ¿sí? Nosotros ahora hablamos de bacterias, de hongos, de parásitos, y ustedes, aunque nunca hayan leído en el tema, tienen una idea. Y eso significa que estamos en contacto y hay muchas cosas que se han encontrado, se han investigado y que forman parte de lo cotidiano. Por ahí el hito más importante en lo que es la historia de microbiología y de la inmunología puntualmente empieza con Jenner, que era un bioquímico que fue el que descubrió las vacunas. En realidad, cuando apareció Jenner, todavía no sabíamos ni que había microorganismos, todavía no se había visto ni lo que era una bacteria. Eso pasó como 100 años después con Pasteur. Entonces, imagínense que era todo empírico lo que hacía este tipo. ¿Qué era lo que veía? Esto se lo cuento a modo informativo, pero es algo que llama la atención cómo es que lo estudió. Jenner descubrió la vacunación. La primera enfermedad para la cual se desarrolló una vacuna fue la viruela. No sé si escuchó a alguien nombrar esta enfermedad. Bueno, ahora hace poco estuvo la viruela del mono, que ese es otro tipo de viruela, pero esta viruela fue es la única enfermedad que está erradicada del planeta, ¿sí? Es una enfermedad que generó miles de millones de muertes en el mundo y que por suerte está erradicada a través de una vacuna, ¿sí? Los primeros estudios de esta vacuna los hizo Jenner. ¿Qué pasaba? La viruela era una enfermedad que generaba muchas lesiones en la piel y mucha dificultad respiratoria, y muchas personas morían de esto. Morían o quedaban con secuelas desfigurantes en su piel. Era sumamente estigmatizante. Y algo que notaba es que había una forma de viruela que afectaba a las vacas, distinta a la de los humanos, ¿sí? Entonces estaba la viruela de las vacas y estaba la viruela de los humanos. Y lo que vio Jenner es que a las mujeres que ordeñaban las vacas no los atacaba la viruela humana. Ellas eran como resistentes, ¿sí? Entonces dijo, acá hay algo, vamos a estudiar a ver qué es lo que pasa. Entonces tuvo la genial idea de, a una de las ordeñadoras, que era la que hacía estas formas de viruela leve, por decirlo de alguna manera, le agarró una costrita de la piel, porque hacía todas lesiones en la piel, le agarró una costrita y se la inoculó a un niño de 8 años, sano, para ver si hacía viruela, ¿sí? Hoy estaría mal visto éticamente hacerlo, pero bueno, en ese momento lo hizo. El nene hizo una viruela leve, como la de la mujer que ordeñaba las vacas. Y entonces pensó, bueno, este chico ahora con este contacto ya se hizo resistente. Y ahí le puso viruela de la fuerte, viruela humana. Y confirmó lo que él esperaba. El nene no enfermó, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hizo con este experimento? Fue probar que frente a una exposición a un agente que genera una enfermedad leve, puede prevenir una enfermedad más grave, ¿sí? Todo esto sin saber que existían los microorganismos. El tipo vio que hacía eso y funcionaba. Bueno, de esta manera se empezó a desarrollar lo que fueron las primeras vacunas, y de hecho se llama vacuna por esto, porque lo hizo a través del estudio de las vacas. Y ahí viene el nombre vacuna y vacunación, ¿sí? A modo informativo, chicos, nada más. Como 100 años después, aparecieron Pasteur y Koch, que estos son importantes en la historia de la microbiología, puntualmente porque fueron los que hicieron los primeros postulados de Koch, que hablan de que una enfermedad puede ser producida por un agente. Y eso era un montón, porque significaba que había un microorganismo que podía enfermar a una persona. Entonces, los postulados de Koch lo que decía que hay un microorganismo que genera esta enfermedad. Si yo a esa persona le tomo una muestra de lo que genera la enfermedad, ya sea una muestra respiratoria, pus, lo que sea, y la miro al microscopio, voy a ver el agente que produjo esa enfermedad, ¿sí? Entonces, es como que encuentro directamente el agente causal. Esa es la teoría de los agentes. Entonces, esto fue un hito importante en la microbiología porque ahí empezamos a ver agentes. Y Koch lo que hizo fue ver por primera vez el bacilo, que se llama bacilo de Koch, que es una bacteria, que es el bacilo que genera la tuberculosis, ¿sí? Así empieza todo esto. Empezamos a ver agentes, empezamos a asociarlos con la enfermedad, podemos cultivarlos, los ponemos en una placa y vemos que crecen. Entonces se hace mucho más tangible esto de que hay agentes que enferman a las personas. Y de ahí fue un boom. Bueno, estos son los postulados de Koch. Pasteur hizo otros estudios también que apoyaban lo que era la vacunación. Después se siguió estudiando porque veía que había algunos agentes que, por ejemplo, no respondían a los postulados de Koch, por ejemplo, los virus que no se pueden cultivar, entonces se fueron modificando estos enunciados, pero bueno, eran todos sobre la misma base, un agente que genera una enfermedad y que se puede transmitir, de hecho, de una persona a la otra. Un montón de personas participaron,
¿sí? Y aportaron lo que es el conocimiento de la microbiología y la inmunología. Estos son algunos de los hitos. Puntualmente en Argentina tenemos premios Nobel que están relacionados, ¿sí?, con la inmunología. Uno de ellos es Milstein, que se le dio el premio Nobel por estudiar los anticuerpos monoclonales, ¿sí?, que son anticuerpos producidos de manera artificial para defenderse contra un antígeno específico. Leluar y Hussein son otros dos argentinos que también tienen premio Nobel, pero están relacionados más con lo que es el estudio de los hidratos de carbono y hormonas hipofisarias. Entonces, nos llevó más o menos 200, 300 años ver cómo era toda la historia, ¿sí? Ahora ya sabemos un montón de cosas. Sabemos que están los agentes, sabemos que nuestro sistema inmunológico se defiende frente a ellos de un montón de formas distintas y que nuestro sistema inmunológico va a estar influenciado por distintas cosas. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Cualquier cosa nos paran, nos preguntan. Sí. Me gustaría hacer una pregunta más del inicio. ¿Cuál es la diferencia entre ambiente y medio ambiente? El ambiente en realidad es lo que está inmediatamente alrededor nuestro, el aire, el suelo. Cuando hablamos de medio ambiente, eso ya implica una interacción. O sea, es no solo el ambiente, sino que eso genera o repercute de alguna manera en mi organismo, ¿sí? O sea, que tiene un impacto, tiene una consecuencia. Entonces, generalmente se prefiere hablar de medio ambiente, porque no es solamente el aire. Es el aire que potencialmente puede estar contaminado, o que estuvo en contacto con otra persona que eliminó un determinado agente, entonces eso me puede contagiar. Hablamos de medio ambiente cuando ese ambiente influye en la salud de una persona, puntualmente. Muchas ¿Te gracias. respondí? Bueno. Microbio, esto va más de lo mismo, ¿no? Sí. Esto, por ahí está, también lo han visto en algún momento, que tiene que ver con las relaciones que existen entre los agentes. Y cuando hablamos de agentes, no solamente hablamos de agentes que puedan ser agresivos para nuestro medio, sino que en situaciones son beneficiosas, que es esto que hablábamos recién. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de mutualismo. ¿Está bien? Mutualismo, en realidad nos ayudamos los dos. ¿Sí? Uno ayuda al otro, nos ayudamos los dos sacamos un rédito. ¿Está bien? Eso sería mutualismo. ¿Sí? ¿El doctor algún ejemplo? ¿Mutualismo? Las aves que le comen los piojitos a las vacas o los caballos. Exacto, es un beneficio mutuo. Uno se alimenta y el otro previene infecciones. Perfecto. Estas son todas relaciones de simbiosis. Hay una relación. En este caso se benefician los dos, es mutualismo. Comensalismo. ¿Cómo sería esto? Se beneficia a uno y al otro ni le beneficia ni le perjudica. No se entera. ¿Sí? Por ejemplo, Remen. Comensal. ¿Qué podría ser? No tengo mucha certeza, pero candidíase en la vagina sería... La cándida, sí, lo que tiene ese agente, puntualmente la cándida, es un hongo, que es una levadura, que forma parte de nuestra microbiota. ¿Se acuerdan cuando hablamos de microbiota, que era todo este conjunto de agentes o distintas especies que se alojan en nuestra piel y en nuestras mucosas? Bueno, la cándida forma parte de la microbiota. Muchas veces funciona como comensal. Está ahí, se desarrolla, crece, pero a nosotros no nos da síntomas. Ahora, ¿qué pasa? Eso es un equilibrio. En cuanto ese equilibrio se altera, por ejemplo, una mujer toma antibióticos, cuando toma antibióticos o hay alguna situación de estrés o lo que sea, disminuye la carga de bacterias. Entonces, al disminuir las bacterias, los hongos están chochos, tienen todo el terreno para ellos, y la cándida prolifera libremente. Ahí ese agente, que era comensal, ojo porque ya no es comensal, ya produce enfermedad. Ahí pasa a ser patógeno. ¿Sí? Entonces, sí, está en una situación de comensalismo, pero eventualmente puede llegar a ser patógeno o generar enfermedad. ¿Sí? Que ahí depende del medio, ¿no? De esto que hablábamos recién. Del medio, del agente o del huésped. Siempre esa tríada ecológica. Y la otra situación de simbiosis que tenemos es el parasitismo, donde uno se beneficia y otro se perjudica. ¿No? Por ejemplo, esto que hablábamos recién, de la cándida, ¿qué otra cosa? Puede ser el caso de los mosquitos como el dengue, la transmisión de la enfermedad. La transmisión de enfermedades, bueno, ¿qué más? Las sanguijuelas. Sí. Sí, también. Bien, ¿no? Todos los agentes en realidad que no forman parte de nuestra flora habitual
o que forman parte, pero que determinadas condiciones del medio los tornan patógenos, van a formar parte de este parasitismo. ¿Está bien? Esto es importante que lo conozcamos porque tiene que ver con lo que hablábamos al inicio. El hecho de que hablemos de un montón de agentes no siempre quiere decir infección o enfermedad, porque normalmente estamos llenos de agentes, pero no estamos enfermos todo el tiempo. Ese concepto es importante que lo tengan claro. Tiene que haber determinadas condiciones como para qué. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Habla de la microbiota. Sí. Y bueno, y lo que son los distintos tamaños, en base a lo que hablaba Vero antes. Hay cosas que son pequeñas que las vemos al microscopio óptico, otras que son muy pequeñas, que necesitamos de un microscopio electrónico, y otras que las podemos ver a simple vista. ¿Sí? Bien, y después las células, cuando nosotros hablamos de los reinos, distintos reinos, había uno, se dividía básicamente en dos partes. Uno que son los que no tienen células, que son estas las procariotas, y otros que son los que tienen células, que son las eucariotas. ¿Sí? Lo que más van a asociar ustedes es que las procariotas son las bacterias y las otras son eucariotas, ¿sí? Principalmente hongos, parásitos, y los virus no, porque no son celulares, entonces no son ni procariotas ni eucariotas, ¿sí? Esto es un concepto importante. Aparte de ver las características por el tamaño, imagínense que las células procariotas no tienen núcleos, son mucho más pequeñas que las eucariotas, entonces al microscopio lo vamos a ver mucho más chiquititas y vamos a necesitar un aumento más alto. En cambio, las eucariotas son más grandes, tienen núcleos, las vamos a ver con menor aumento. Y esta es la base de ADN. Ya me nombraron antes los 4 grupos: virus, hongos, bacterias y parásitos. ¿Sí? Nosotros vamos a ver un montón de agentes, que es lo que finalmente los vuelve locos porque son nombres raros, nombres difíciles, se les mezclan todos, se parecen. Bueno. Cuando ustedes vayan estudiando agente por agente, lo primero que van a tener que hacer en su cabeza, inicialmente en un papel y después en su cabeza cuando vayan a dar examen, es ubicarlo en este cuadro. Yo estoy hablando de un agente, una bacteria, no sé, Escherichia coli, que me viene a la cabeza ahora. ¿Qué es la Escherichia coli? Bueno, primero tengo que ver, es una bacteria. ¿Qué tipo de bacteria? Después se clasifican, gram positiva, gram negativa, bacilo o coco, dependiendo de la forma. ¿Sí? Entonces este cuadro lo que hace es ayudar a organizar y dividir todos los agentes que nosotros vamos a ir viendo con sus características que son específicas de cada uno. Una pregunta. Sí. Atrás estaban los priones. Sí. Sí. ¿Caso? Los priones son como los virus. Como los virus, ahí. No son seres vivos. Pero, o sea, son proteínas. Son proteínas. Sí. No Por del lado de los virus. Sí. sí, son seres que no son vivos, o sea, digamos, no son seres vivos. Tenemos seres vivos, Sí, sí. procariotas y eucariotas, y Virus y vivos que están priones. virus y priones. Lo que tienen los priones es que son solamente una proteína. Una parte. Claro. Claro, que induce otra proteína, por eso... Exacto. Pero sí, se incluye dentro del grupo junto con los virus. Los virus son estructuras más complejas que tienen distintas proteínas, que están ensambladas, que forman una estructura, que tienen una función. El prión es como una forma mucho más simple y más básica que solamente una proteína, pero que también potencialmente puede generar enfermedad en un huésped. Con respecto a ese cuadro que decía Mimi, que es como que la base de nuestra asignatura, ustedes después van a ver que cada uno de los agentes de los 4 grandes grupos que mencionamos tienen esas características que nos van a ayudar a dividirlos. Y de eso se basa todo, porque después ustedes van a ver, en el momento que ejerzan, ustedes van a decir, bueno, el paciente viene con un cuadro gastrointestinal, van a pensar en determinado grupo de bacterias o de agentes. Si el paciente viene con un cuadro respiratorio, van a pensar en otro grupo de agentes. ¿Está bien? Entonces, sirve para organizar esos conceptos. En cuanto a las características de los grandes grupos, cuando nosotros hablamos de virus, van a ver que los vamos a clasificar en pos de su material genético y de su estructura, pero básicamente en su material genético. Cuando hablamos de bacterias, las vamos a diferenciar por su coloración, sobre todo, por eso vamos a hablar de gram positivos o gram negativas. Después vamos a ver la forma, pero básicamente por los gram. Cuando hablamos de hongos, vamos a dividir si son hifas o si son levaduras. O si hablamos de parásitos, si son macro o microparásitos. ¿Está bien? Entonces, ese grupo general es lo que nos va a ayudar a nosotros después a poder organizar la información y a entender, ¿sí?, por qué a cada quien le pasa lo que le pasa. ¿Está bien? Y cuáles son las condiciones que tienen que suceder para que eso pase. ¿Está bien? Entonces, esa organización es importante que ustedes tengan en claro porque los va a ayudar a entender a quién y por qué.
¿Sí? Y le va a ayudar también mucho para el diagnóstico, porque si ustedes conocen la estructura de un agente, es más fácil poder reconocerla. Entonces, si ustedes sospechan una bacteria que es gram positiva, que es un tipo de tinción que se usa, y la miro al microscopio y veo esas características, yo ya pienso que eso es una bacteria lo que estoy viendo, ¿sí? Entonces, todas las características de la estructura de estos agentes sirven mucho para diagnóstico y para tratamiento también. Porque, por ejemplo, no sé, los hongos tienen una pared de quitina. Bueno, hay agentes fungistáticos o fungicidas que frenan la reproducción o que matan a los hongos que afectan la síntesis, por ejemplo, de quitina. Por eso es importante que ustedes conozcan la estructura. Porque al conocer la estructura van a entender por qué los vemos y vamos a ver por qué los podemos matar o por qué pueden producir enfermedad, ¿sí? Todas las características de su estructura son muy importantes para la patogenia, entonces nos van a dar lugar a entender un montón de cosas. Bueno, esto es lo que hablamos antes, que no alcanza solo con el agente. Y el concepto de holobionte. ¿Alguien sabe lo que es holobionte? Esto está relacionado con lo que hablamos antes de la microbiota. La microbiota, que son todos estos distintos agentes que nosotros tenemos conviviendo con nosotros. Y el holobionte hace referencia a esta entidad que tiene en convivencia distintas especies, ¿sí? Entonces nosotros somos una especie, pero estamos conviviendo con otras especies. Y eso genera un equilibrio y una homeostasis. Y eso se habla del complejo de holobionte. Nunca pensemos en el organismo del ser humano como alguien solito que resuelve todo, solo. Porque no, necesitamos de las bacterias y ellos a veces necesitan de nosotros. Y el microbioma hace referencias, como hay un concepto un poquito más amplio, que es no solamente la microbiota, que es el agente en sí, sino todos los elementos estructurales, los metabolitos que genera esta microbiota. Se habla también de microbioma o microbiota, a veces de manera indistinta. Es por un poquito más amplio, microbioma. Bien. Este mismo agente, entonces. Bien. Y esto es reorganizar otra vez lo que habíamos visto antes, ¿sí? Este creo que es el cuadro que más usan los estudiantes, porque es como lo clasifican a los distintos agentes. De ahí empiezan a ubicar cada uno de estos agentes. Entonces hablamos acelulares o celulares. Celulares eran los seres vivos con los reinos. Y los acelulares, ahí entran los virus y los priones que nos comentaban. Los virus pueden ser ADN o ARN, que es material genético, el ADN y ARN, ¿sí? Son nucleótidos. Los priones no tienen material genético, son proteínas nada más, ¿sí? Y después tenemos las células procariotas, que ahí hablamos del reino monera, que están las bacterias, y las eucariotas, hongos, protozoos, que son parásitos de una célula, y los helmintos, que son parásitos de muchas células, son los gusanos. Muchas veces la lombriz solitaria, ascaris, bueno, enterobios, son un montón de parásitos digestivos que son gusanitos. Esos son también parásitos. Entonces, hablando puntualmente de un parásito, en base a lo que venimos hablando y lo que ustedes conocen, ¿qué es un parásito? ¿O qué es la relación de parasitismo? Sin chusmear, lo que sepan. ¿Cómo se usa a veces cuando hablan de un parásito? Un padre y un hijo. La coloquial. ¿Cómo? Exacto. Un padre y un hijo, me dijo alguien por acá. Depende del hijo. O el padre. Una relación de simbiosis en la que el hospedador se ve perjudicado. Exacto. Si no se dice perjudicado, se debe comensalismo. ¿Sí? Los comensales, que lo invitan. El otro se beneficia y uno está. En el caso del parasitismo, no es, o sea, es beneficioso para el agente, pero el huésped no se siente beneficiado, al contrario, está perjudicado. Y genera algún tipo de daño. Esa foto no sé por qué, yo creo que lo ponen como una relación tóxica o algo. Sí, sí. Pero en realidad si estos estuviesen los dos felices... El toxi y la toxi claro, sería otro tipo de relación. Bueno, y los parásitos como grupo de agentes, ya dijo Vero antes que teníamos, dependiendo del tamaño, cuando son de una célula se llaman microparásitos o protozoos, y cuando son de muchas células se llaman macroparásitos, y dentro de los macroparásitos podemos tener helmintos, que son los gusanitos digestivos generalmente, pueden ser digestivos o no. Acá entran también los artrópodos, que entran los piojos, ladilla, pulgas, bueno, arañas, un montón de animalitos vertebrados que por ahí puedan generar, invertebrados que pueden generar enfermedad. No nos vamos a detener mucho en el detalle de esto, simplemente sepan que hay pequeños y grandes. Entonces, cuando hablamos de parásitos protozoos, es una célula, ¿sí?
Y cuando hablamos de parásitos metazoos o helmintos, hablamos de muchas células gusanos. Entonces esto también lo vamos a ver después en ADN. Nuestro sistema inmune, imagínense que no actúa de la misma manera contra una célula que contra un gusano. ¿Sí? Lo dejamos ahí como puerta futura. En un futuro, sí. Después, cuando nos adentremos en la asignatura, ustedes van a ver que por cada uno de los agentes, por ejemplo en este caso en los parásitos, nosotros vamos a ver cuál es la morfología, de qué se alimentan, cómo tienen que ser las condiciones del medio para que subsisten, cuáles son los mecanismos de motilidad que tienen, algunos se mueven, otros no se mueven, ¿sí? Cómo se pueden adherir a los diferentes tejidos, por ejemplo, si tienen ventosas para pegarse en el tubo digestivo, o si tienen ganchos. Todas esas características, ¿sí?, nos ayudan a entender qué es lo que pasa fisiopatológicamente en ese huésped. ¿Está bien? Y nos va esto, ¿no?, de cómo se van a transmitir también, porque una cosa es transmitir un microparásito, ¿sí?, y otra cosa es transmitir un gusano, no es tan fácil, ¿no? Entonces después van a ver que cada uno de esos agentes, de esos parásitos, van a tener que tener alguna manera también de subsistir fuera del huésped. ¿Está bien? Van a tener unos mecanismos dentro del huésped y van a tener mecanismos de resistencia que les van a permitir poder sobrevivir a condiciones adversas. ¿Está bien? Entonces eso también es importante porque nos ayuda a entender cómo me contagio de cada uno de esos agentes. ¿Sí? Bueno, esto hace referencia a que los parásitos protozoos, que son unicelulares, se pueden reproducir de distintas maneras, ya sea de forma sexual o asexual, y distintas enfermedades que son producidas por protozoos, por parásitos protozoos. Capaz que conocen alguna de estas. Por ejemplo, la de abajo, a la izquierda, es el mal de Chagas. ¿Alguien lo conoce? Sí. Bien, ¿qué afecta al corazón? ¿Qué más saben del mal de Chagas? Que es el bar. Que va envejeciendo el corazón. Ajá. Esa es la consecuencia de la enfermedad. Personalmente tengo a mi abuela que tiene mal de Chagas y hoy en día tiene un corazón de una persona de 90 años. ¿Y saben cómo se contagia? Un bicho. ¿Cómo se llama el bicho? La vinchuca. La vinchuca. ¿Y la vinchuca es el que genera la enfermedad? No. Estamos hablando de un protozoo, una célula. Muy bien, perfecto. Entonces acá ya empezamos a incorporar un montón de conceptos que los vamos a ir viendo en ADN, que es el agente, que es el Trypanosoma cruzi, que es ese que ven allá que es como un gusanito, es un protozoo flagelado porque tiene un flagelo en la cola, que es el que le permite movilizarse en la sangre, que este protozoo se elimina o se transmite a través de un vector, que es un vector biológico, que es la vinchuca, ¿sí?, que es un insecto que pica, y al picar defeca, y cuando la persona se rasca, entra por la herida este protozoo y genera la enfermedad. Ahora, acá tenemos un montón de cosas, que interacciones que se usa un montón. El Chagas se ve un montón en ADN. Interacciona también nuestro sistema inmunológico, se defiende y genera daño. Las patologías cardíacas generalmente son no solo por el agente en sí, sino por nuestro sistema inmunológico, cómo intenta atacar y eliminar a ese agente y de esa manera a veces termina dañando a uno mismo y genera cardiopatía, genera alteración a nivel de digestiva, produce megavísceras, megacolon. Entonces, son enfermedades crónicas, endémicas. ¿Saben lo que es endémico? Exacto, es un endémico, en una zona. Entonces, cuando uno sospecha Chagas, ¿qué es lo primero que le pregunta? ¿De dónde viene? Claro. ¿Sí? ¿Dónde vive? ¿Siempre vivió acá? Porque el Chagas es algo crónico. Entonces, por ahí vivió, nació en el Chaco y ahora está acá. Entonces, son enfermedades que es muy importante la influencia migracional y cómo es que los factores epidemiológicos impactan en una determinada enfermedad. Entonces, bueno, este puntualmente es un ejemplo de una enfermedad por un protozoo. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Alguien había levantado la mano. Hay otras, hay un montón de otras más. Y después tenemos estos otros parásitos, que no son microparásitos como los protozoos, sino que son macroparásitos. A estos ya los veo, no necesito un microscopio. Con el ojo los puedo encontrar. Hay un montón ahí. ¿Cuáles conocen? Algunos ya nombraron. Macroparásitos. Pulga, sí. Piojos, garrapatas. La lombriz solitaria. La lombriz solitaria, está muy bien, es un helminto. Ascaris, perfecto, es otro helminto. Son parásitos que se alojan en el tubo digestivo y que se eliminan
a través de la materia fecal. Entonces, ¿qué es importante ahí? Ver de qué manera se contagia. Hay una persona que tiene el parásito y elimina huevos. El gusano queda sentado en nuestro tubo digestivo, pegadito ahí con ventosas y alimentándoselo más bien. Pero va eliminando huevos en la materia fecal. Y esos huevos pueden contagiar a otra persona. ¿A quién? Alguien que tiene un consumo de agua no segura. Agua que está contaminada con materia fecal. ¿Sí? Por eso es tan importante las condiciones ambientales y medioambientales de una persona. ¿Sí? Las situaciones socioeconómicas también. ¿Sí? Sí. Consulta, ¿los ácaros qué son? Los ácaros entran también dentro de los parásitos, pero no siempre causan enfermedad. En el ser humano el ácaro actúa principalmente a través de un mecanismo inmunológico. La enfermedad se produce no por el ácaro en sí, sino porque uno reacciona y genera mecanismos de alergia, por ejemplo. Pero entran también dentro de los parásitos. Sí. Bien. Sanguijuelas se han nombrado por allá, también las sanguijuelas. Bien, acá hay el anélido es una sanguijuela. ¿Qué más tenemos? La triquinosis, allá abajo a la izquierda. ¿Saben lo que es la triquinosis? Sí. ¿Qué es? Sí, allá contenta, levanta. Sacar dentro de lo que es la carne del cerdo, más que nada. Bien. Lo que hace es parásito que entra en tu cuerpo y no lo puedes sacar nunca más. Es verdad. ¿Y qué genera? ¿Alguien sabe? Salen los diarios muchas veces. Brote de triquinosis. ¿En dónde? Generalmente ¿En qué zona? En qué zona, claro. Puede generar dar, gastroenteritis. sí. ¿Y después? Es un parásito que entra a través de chacinados, ¿sí? Generalmente de cerdo. Pero no es tan dañino como el virus H1N1 que era el de la carne. Eso es otra cosa, eso es un virus. Nada que ver. Eso es un virus, es otra cosa. Que se transmite potencialmente al humano. Esto es algo que se produce, es una enfermedad transmitida por alimentos, porque se produce porque uno consume un alimento que tiene la Trichinella spiralis, que es este parásito. Pero el otro virus también mató un montón de gente en Estados Sí, hay un montón de enfermedades que se transmiten. Que venían mal cocinadas. Sí, bacterias también. Sí, bueno, hay un núcleo dentro de ADN que son las enfermedades transmitidas por alimentos. Esta es una de 20, ¿sí? Y no son solamente parásitos los que producen enfermedades transmitidas por alimentos, también bacterias, ¿sí? Lo común que tienen, por ejemplo, las enfermedades transmitidas por alimentos es que rara vez hay un solo afectado. Generalmente, por ejemplo, cuando hay un brote, uno habla cuando hay un brote, por ejemplo, de triquinosis, que se da es frecuente en la zona del campo, en la zona de Vidal, Pirán, ¿no? En la zona más rural, en las épocas de la faena, que sobre todo en el otoño, que aparecen múltiples personas con síntomas muy similares, o van llegando a la consulta como con días de diferencia entre uno y otro. La particularidad que tienen estos agentes que forman parte de este grupo, que son las ETA o enfermedades transmitidas por alimentos, es eso, que rara vez hay uno solo afectado. Cuando hay, por ejemplo, no sé, situaciones de gastroenteritis por varios agentes, que hay toda una población afectada por lo mismo, encontramos a veces el punto en común, o el carrito donde compramos la comida, o el lugar donde fuimos a dispensar la comida, ¿sí? Coinciden esas situaciones que es importante tener en cuenta. No voy a encontrar un solo caso, voy a encontrar varios casos, ¿sí? Y tiene que ver con esto a veces, con respecto a la triquinosis particularmente, con cómo yo controlo también esos animales. Por eso esto que hablábamos al inicio, del medio ambiente, del contexto, ¿no? Todo eso es importante. Estos son todos los artrópodos que hablábamos antes. Acá entra el artrópodo cuando hablamos de Chagas. ¿Se acuerdan antes que hablamos de un protozoo, que era un parásito? Bueno, ese es el que produce el mal de Chagas. Pero el vector que lo transmite, que es la vinchuca, es uno de estos. ¿Sí? Es un artrópodo. Es un, se llama Triatoma infestans. Las arañas también entran ahí, ¿no? La Loxoceles, por ejemplo, la viuda negra, todas entran acá. El escorpión tiene participación ahí. Entonces hasta acá vimos parásitos. Parásitos pueden ser de una célula o de muchas células. ¿Sí? Después tenemos los hongos. ¿Qué hongos conocen? Uno mencionamos recién, cándida, ¿no? ¿Qué otros? Los pies. Muy bien. Muy bien. Pedi, pie de atleta. ¿Qué más?
¿Cómo? El aspergillus. Aspergillus, Muy bien, bien. aspergillus. El aspergillus es un hongo que no siempre produce enfermedad y eso es importante y hace referencia por ahí a cómo interacciona con el huésped. Realmente produce enfermedad en un paciente que está inmunocomprometido. El aspergillus forma parte está localizado principalmente en frutas, en verduras, en plantas. Entonces, las personas que están inmunocomprometidas pueden potencialmente generar una enfermedad por aspergillus. Es un hongo. Muy bien. ¿Alguno más? Bacteria. ¿Qué más? ¿Cuál? El herpes es un virus. Ese viene después. Y las tiñas, en realidad las tiñas, ahora se ven muchísimo, yo soy dermatóloga puntualmente, entonces capaz que está un poco sesgado mi comentario. La tiña de las barberías, no sé, seguro alguien ha tenido algún conocido, porque yo por día veo 3 o 4. Se contagia un hongo por el rasurado o cortarse en las peluquerías o en las barberías, se contagia porque no está esterilizado el material que utilizan. Es producido por un tipo de hongo, ¿sí? Tiñas hace referencia a todo lo que son hongos en la piel y en las faneras, que son pelo y uñas. Entonces puede afectar. Pie de atleta se llama tiña pedis. La tiña inguinal es el intertrigo. Bueno, son todos hongos que producen afectación. Y estos se pueden clasificar en base a sus características como también unicelulares o multicelulares, igual que los parásitos, ¿sí? Cuando son unicelulares los llamamos levaduras. ¿Les suena eso? ¿A qué? Parece la pizza, claro que sí. ¿Qué más? Bueno, las levaduras es un tipo de hongo que se utiliza para la fermentación. En la fermentación eliminan gases que sirven para llevar la masa a la pizza, por ejemplo. También. ¿Y cuál es, perdón, ¿Sí? cuál es el hongo que es producido por la exposición al sol? Es en realidad, se llama Malassezia furfur, y es un hongo que forma parte de la microbiota de la piel. Normalmente todos lo tenemos, no es que se contagia de una persona a otra. Lo que pasa es que este hongo, cuando crece en exceso, porque la piel es muy grasa o por mucha sudoración, crece en exceso y hace que la piel no se broncee. Entonces, el hongo está, pero cuando te expones al sol eso queda blanco. También se ve bastante frecuente. No es que aparece con el sol, sino que esa piel, digamos, se hace evidente en ese contexto, cuando hay cambio de color en la tonalidad de la piel. Y después tenemos lo que son los hongos multicelulares o que también se llaman filamentosos, porque son como filamentos, ramitas, que están formados por múltiples células unidas entre sí. Lo que pasa en el tomate de la heladera, que queda unos días. Por ejemplo, es un hongo filamentoso. Bueno, los vamos a ir viendo después en ADN, pero para que te lleven una idea que puede ser de una célula o de muchas células. Con respecto a los hongos, después van a ver que vamos a tener afecciones superficiales y afecciones profundas, ¿no? Después van a ver eso. Las superficiales, todas estas que mencionábamos recién, que decíamos las tiñas, por ejemplo, y las profundas, las que van a las vísceras. Esas son las profundas, las que van a comprometer sobre todo el inmunodeprimido. Sí, vas a decir algo. ¿Ah? Yo me acuerdo de uno que en Brasil habla mucho de los maní, que mucha gente que en Brasil que comía maní que contraía hongo. Ajá. ¿Sí? Habría que ver qué tipo de hongo. Uh-huh. Bueno, Me acuerdo que se llama aflatoxina, los nombres. ese debe ser el mecanismo de virulencia. Bueno, todos estos hongos son endémicos también. Cuando uno sospecha, esta puntualmente es una micosis endémica. Es de una zona, en una zona. Entonces, por ejemplo, que lo ponen como ejemplo, como Histoplasma capsulatum, es un hongo que está en la pampa húmeda, está en zonas con humedad y suelos ácidos. Entonces, cuando uno sospecha esto, generalmente le pregunta de qué trabaja, en dónde vive, porque eso te puede hacer referencia a si tuvo o no contacto con este hongo. De hecho, los hongos en general buscan lugares calentitos y oscuros, con algo de humedad, ¿no? Por eso los pliegues que se afectan más frecuentemente. Sí. Que afecte la piel. Que afecte la piel y que haga un compromiso profundo. Generalmente cuando producen compromiso profundo es porque el sistema inmunológico no está funcionando, o sea, las distintas barreras inmunológicas no están funcionando de manera adecuada. Normalmente si el sistema inmunológico está normal, no debería generar compromiso. Claro.
La candidiasis, por ejemplo, que la cándida es un hongo que es saprófito, que en determinadas situaciones lo pueden tornar patógeno, pero por ejemplo afecta los pliegues en los bebés dando una dermatitis del pañal, por ejemplo. Pero en el inmunodeprimido, por ejemplo en un paciente HIV, puede generar afectación del esófago, que no es lo habitual. ¿Se entiende? Es decir, hay condiciones del huésped que generan un medio propicio porque no tiene un sistema inmunológico adecuado que permite esa invasión. Pero tiene que haber determinadas condiciones, si no, eso no sucede. Y esto de que por ahí hablamos de un agente y cómo puede manifestarse de manera tan distinta de un huésped a otro, está relacionado con cómo nuestro sistema inmune lo intenta frenar. Por eso la cándida puede no generar nada, puede generar una candidiasis vaginal en una chica sana que solamente toma antibióticos, o te puede generar una candidiasis sistémica en un paciente HIV inmunosuprimido. El mismo agente, el agente no cambia, es el mismo, lo que cambia es el huésped que no se puede defender contra él. ¿Sí? ¿Alguien más había levantado la mano por allá? ¿No? Bien, entonces ya hablamos de parásitos y hablamos de hongos. Ahí vienen los virus, que alguien preguntó por allá. Los virus son estos agentes que no se clasifican dentro de seres vivos porque no son células, solas no pueden crecer, no se pueden reproducir, siempre necesitan de una célula para multiplicarse. ¿Sí? Por eso también se habla de que se dice que son parásitos intracelulares obligados. ¿Sí? Y eso a veces los confunde a ustedes y dicen que es un parásito. No es un parásito en cuanto al grupo de clasificación protozoo, metazoo, ¿sí? Sino que tiene una actitud parásita. O sea, actúa utilizando la maquinaria del huésped para reproducirse y le genera un daño. Entonces, cuando hablamos del virus y decimos que es un parásito intracelular obligado, estamos haciendo referencia a que utiliza su maquinaria enzimática para crecer y generando un daño. ¿Sí? Pero es un virus, no es un parásito. ¿Se entiende eso? Como mecanismo de simbiosis, no como grupo. Y nosotros a los virus los clasificamos de distintas maneras, principalmente por su material genético, que es si es tipo ARN o ADN, por su estructura, la formita que tienen estas proteínas en su cápside, si es envuelto, si es desnudo, bueno, la forma que se replica y también en la forma que se transmite. ¿Sí? Eso también hace referencia en base a la estructura que tenga, si es envuelto o desnudo, de la forma que se transmite también. Está relacionado con eso. Y virus seguro que conocen, muchos. Allá nombraron... ¿Qué nombraron por ahí? VIH. ¿Qué es el VIH? Claro, VIH en realidad es el virus, SIDA es la enfermedad. VIH, ¿saben qué significa la sigla? Bien, el virus de la inmunodeficiencia humana. Y eso ya un poco les da la idea de lo que hace este virus. Es un virus que afecta a unas células de nuestro sistema inmunológico y las mata, básicamente. Entonces, al no tener esas células, esos pacientes hacen infecciones específicas. Eso es una infección viral. ¿De qué manera se transmite? Sexual, por la sangre. Por la lactancia también, en una madre que es HIV positiva, lo puede transmitir a su hijo. Bien. Este es otro también muy conocido, que nos ha tenido a todos pendientes hace unos años, que es el SARS-CoV-2, el virus del COVID. ¿Sí? Esto, la verdad que ADN nos vino bárbaro porque hay un montón de cosas que las usamos y nos hacen acordar. Este es un virus envuelto que se transmitía. ¿Cómo se transmitía? Al principio no sabíamos, lavamos la verdura, lavamos todo, un despelote cada vez que entramos a casa, nos desvestíamos enteros. Después ya se empezó a saber bien qué era lo que transmitía. Puntualmente, ¿qué es la transmisión? ¿Cómo se produce? Vía aérea. Es lo más importante, no tanto a través de elementos contaminados. ¿Sí? ¿Ibas a aprender algo? Sí, también contesta a través de la clase hablando Del HIV. El HIV, Transmisión vertical. sí, vertical, pero generalmente pasa cuando es vertical a través del canal del parto, no durante el embarazo. Con respecto a eso, perdón, que queda en el medio, pero para que un agente sea transmitido, tiene múltiples vías. Podemos hablar de vías de transmisión vertical, que es cuando se transmite de la mamá al hijo, que eso puede ser por vía transplacentaria, por vía del canal vaginal, por vía de la lactancia, ¿sí? Hay varias vías de transmisión vertical. Dependiendo también los diferentes momentos de reproducción y en qué momento la mamá se contagia durante el embarazo.
Tenemos también mecanismos de transmisión directo, es decir, contacto a contacto, ¿sí? Tenemos también vía de transmisión por las gotitas, ¿no? De cuando estornudamos, de cuando hablamos, ¿sí? Las gotitas de flush, ¿sí? Eso también tiene injerencia, es decir, hay múltiples vías a través de fomites. Hablamos de fomites por objetos, por ejemplo, no sé, yo uso el micrófono, paso el micrófono, ¿sí? Ahí voy transmitiendo. Los chiquitos en la guardería que chupetean todo un juguete y después lo pasan a otro, ¿no? Por vía de la tierra, es decir, hay múltiples formas de transmisión de los agentes. ¿Sí? Bien. Bien. El herpes que me habían dicho por allá es un virus también. El herpes simple es el que afecta a la boca. Bueno, y después tenemos este gran grupo que es el reino moneras, que son células procariotas, que producen un montón de enfermedades las bacterias. ¿Conocen alguna enfermedad producida por bacterias? La sífilis, muy bien. ¿Cuál? Perdón. Amigdalitis, la bacteria en realidad, ¿cuál sería ahí? El estreptococo, por ejemplo, ¿no? La peste bubónica nombraron por ahí, está muy bien. Yersinia pestis, es la que produce. ¿Qué cosa? Escherichia coli, que es muy bien. frecuente. La Escherichia coli es una bacteria que hay distintos tipos y producen distintas enfermedades, la vamos a ver mucho en digestivo también. ¿Estafilococo puede ser? Estafilococo, Muy bien. muy bien. También hay distintos tipos de estafilococo. Pueden ser normales, comensales y patógenos, o sea que no producen enfermedad o que producen enfermedad. Meningitis es una manifestación clínica, es la inflamación de la meninge, que es la envoltura del cerebro. Eso puede ser viral o bacteriano. Hay meningitis bacteriana. El agente que la produce se llama meningococo. ¿Sí? Pero es una bacteria que produce neumonía. ¿La varicela? La varicela Es un virus. Con respecto a esto que decían recién, meningitis, faringitis, no sé, gastroenteritis, esas son las manifestaciones. ¿Está bien? Por ejemplo, una gastroenteritis puede ser generada por un parásito, un virus o una bacteria, por ejemplo, ¿no? Una meningitis puede ser provocada por un virus, una bacteria, un hongo. ¿Está bien? Esa es la manifestación clínica. Después va a depender de un montón de circunstancias. ¿Cuál es el tiempo de evolución? ¿Cuáles son los síntomas que acompañan? ¿En quién? ¿En qué edad? ¿En qué momento del año? ¿Con qué síntomas anteriores? ¿Qué es lo que a mí me va a ayudar a pensar si es más a favor de un virus, de una bacteria, de un parásito o de un hongo? ¿Está bien? Pero serían las manifestaciones. Todas las itis, que son inflamaciones en realidad, son las manifestaciones clínicas de diferentes cuadros infecciosos. El clásico es la faringitis, ¿sí? Claro. Muchas veces se ofenden cuando van a guardia y uno no le da antibiótico. El antibiótico es un medicamento que mata bacterias. A los virus no les hace nada. Entonces, si uno ve una infección que sospecha que es viral, ¿para qué le va a dar antibiótico? ¿Sí? Y ahí es importante entender las diferencias y explicar también al paciente por qué tiene características virales y por qué no le estamos dando antibiótico a esa persona. Entonces, si les explica, generalmente entienden, sí. Bien, y a su vez las bacterias las clasificamos de distintas formas. Yo creo que por ahí las más importantes son dos, en cuanto a su forma y en cuanto a la forma que se tiñen. En cuanto a la forma, nosotros hablamos de cocos cuando son redonditas. Como una comita. Cocos y bacilos. Coco bacilo. Cocos, a su vez, los cocos, si se unen de a dos, se les llama diplococos. ¿Sí? Cuando se unen de a muchos en cadenas, se los llama estreptococos. Y cuando se unen en racimos o así todos juntitos, se llaman estafilococos. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, sospecho una infección por estafilococo aureus, que es una infección de la piel, y le tomo una muestra, lo que espero encontrar en esa muestra son bacterias que están agrupadas así, en racimos. Por eso es importante que ustedes sepan cómo se tiñen y cómo se ven en el estudio directo. ¿Sí? Después, bueno, hay otros tipos de bacterias, o por ahí nombraron el treponema. El treponema pálido, como el de la sífilis, es una espiroqueta, que es una bacteria que tiene forma así como de espiral o de resortito. Clostridium son otros que son bacilos. Y después tienen como armas, le digo yo, que son como estructuras que les dan virulencia o les permiten enfermar. O porque escapan del sistema inmunológico o porque son las herramientas que le ayudan a hacer daño. ¿Sí? Por ejemplo, pueden tener fiembreas que le ayudan a adherirse al tejido, flagelos que lo ayudan a moverse. ¿Sí? Pueden tener una cápsula que inhibe la fagocitosis, o sea, inhibe que el cuerpo pueda destruirlos. ¿Sí? Esos son factores de virulencia o estructuras que tienen la misma bacteria y que
hace que puedan generar enfermedad. Eso en cuanto a la forma. Y después en cuanto a la tinción. Hay técnicas de tinción, se les ponen tinturitas, que también vamos a hacer la tinción de Gram en el laboratorio, y pueden teñirse de distintos colores. Y eso ya te lo divide en aquellas bacterias que son Gram positivas o Gram negativas. No hace falta que lo sepan ahora, pero sepan que es una forma también de clasificar y que te va a ayudar a orientar cuando vos sospeches una infección. Por eso cuando yo consulto a un paciente y yo mando el cultivo y el bioquímico me informa, por ejemplo, bacilos Gram negativos, yo voy a pensar en determinado grupo de agentes. No pienso en todas las bacterias. Limito mi búsqueda. Entonces es más fácil dirigir después el tratamiento. ¿Está bien? Para eso sirve. Se hace diariamente esto. Esto ya después lo haces de manera inconsciente. Bueno, siempre cuando ustedes hablen, lo primero que van a hacer en un examen es, se hablame, no sé, de síndrome urémico hemolítico, que es una infección que es transmitida por alimento, pero es producida por una bacteria. Entonces hay que hablar que la Escherichia coli, que es un bacilo, Gram negativo, ¿sí? De qué manera se transmite, qué factores de virulencia tiene. Eso van a tener que hacer, ese ejercicio lo van a tener que hacer con cada uno de los agentes que veamos. Bien. Esto, que es la cadena epidemiológica, tiene que ver con todo lo que venimos hablando. Es decir, yo tengo que pensar de qué manera me voy a poder contraer un agente, entonces voy a pensar en la puerta de entrada. ¿Sí? El agente, ese agente tiene que estar en algún lado, ¿no? Ese algún lado es el reservorio. Ese reservorio, el huésped va a entrar por una puerta de entrada. A veces la boca, a veces las fosas nasales, ¿sí? A veces la piel, vía urinaria, vía sexual, va a depender. A la vez, ese agente se va a transmitir de alguna forma, ¿sí? Que tiene que ver a veces con la misma forma en la que ingresa, ¿sí? Muchas veces los gérmenes que ingresan por vía respiratoria los voy a transmitir de la misma manera. Entonces la puerta de entrada y la puerta de salida en ese caso va a ser la misma. Y eso va a tener que ingresar a un huésped que va a tener características particulares, que tiene que ver con esta susceptibilidad del huésped, que es lo que hablábamos. No se enferma quien quiere, sino quien puede. Tiene que haber determinadas condiciones. O mucha exposición a la gente, o condiciones del ambiente, o condiciones del huésped. ¿Sí? Esa es la cadena epidemiológica. ¿Sí? ¿Cuál es el agente? ¿Cuál es el reservorio de ese agente? Desde ese reservorio, ¿cómo sale? ¿A quién entra? De ese huésped que se va a ver afectado, ¿cómo sale? Y nuevamente se va a repetir la cadena. Esa cadena epidemiológica es importante conocerla porque yo voy a saber en qué eslabón voy a tener que irrumpir la transmisión. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, lo que pasó cuando el COVID, sabíamos que se contagiaba por la vía respiratoria, entonces lo que usábamos eran los barbijos. Entonces es la forma de inhibir la transmisión de ese agente. ¿Está bien? Las enfermedades de transmisión sexual, el uso de preservativo. ¿Sí? Tiene que ver con eso, el saber cuál es el mecanismo de la cadena epidemiológica es lo que a mí me va a permitir establecer medidas de prevención. Si yo no sé cómo entra o cómo sale, no voy a saber cómo prevenirlo. ¿Está bien? Y esto por ahí le sirve hasta también a usted, agente por agente, para entender todo el ciclo, cómo empieza, cómo termina y cómo se diagnostica. ¿Sí? Porque dependiendo de cómo entra, cómo sale y en dónde se localiza, dónde lo vamos a ir a buscar. No sé, por poner cualquier ejemplo, antes hablaron por ahí de dengue. Ahora están viendo casos de dengue. El dengue es producido por un virus, ¿sí? Que se transmite a través de un mosquito. Es un flavivirus, virus del dengue, que es el agente causal. ¿Cuál es el reservorio? El reservorio es donde está ahí alojado para transmitirse. ¿En dónde está el dengue para transmitirse? El mosquito. Sí, en realidad el reservorio en sí es una persona que tiene dengue, ¿sí? Que está infectada con dengue y viene y la pica un mosquito. ¿Cualquier mosquito? No, tiene que ser Aedes aegypti. Si viene otro, Culex, por ejemplo, ese no transmite. Entonces, por eso es tan importante saber bien también qué vector está relacionado. Y ahí ya tenemos el mecanismo. Del reservorio tenemos la puerta de salida. O sea, el mosquito pica, lo transmite. ¿Cómo lo transmite? A través del vector, que es el mosquito. ¿Cómo entra en el siguiente huésped? A través de la picadura. Picando. ¿Sí? Una persona le pica y le transmite a través de la saliva, elimina el virus y le pasa a la sangre y esa persona se infecta. Entonces, fíjense cómo hizo toda esta cadena, todo este circulito, un agente. Así con todas las enfermedades es igual. Lo que dice Vero, ¿dónde vamos a ir a actuar acá? En el dengue. ¿Dónde vamos a intentar cortar la cadena de transmisión? ¿Alguien que ya esté infectado?
No, al mosquito. ¿Qué hay que hacer para evitar que se contagie la gente de dengue? Fumigar es una opción. Evitar, sí. Exacto, descacharrar que se habla, ¿sí? Sacar todas estas cosas que nos hacen acumular agua y que es donde desarrolla el mosquito. Eliminar el vector. ¿Cómo? Claro, reservorios de agua. Bueno, y cuando nosotros hablamos de la cadena epidemiológica, que hablamos del agente causal, nosotros puntualmente vamos a hablar de los agentes causales que son infecciosos, ¿sí? O sea, virus, hongos, bacterias o parásitos. Pero esta cadena epidemiológica también la podemos usar para otras enfermedades que son producidas por agentes que no son infecciosos. Por ejemplo, agentes químicos o agentes físicos, pesticidas, fármacos. Esos también pueden producir enfermedad. Y también tienen su cadena epidemiológica, ¿sí? No lo vamos a ver en nuestra asignatura, nosotros nos vamos a enfocar exclusivamente a los agentes que son biológicos, ¿sí? Entonces, vamos a estar en este eje, nosotros estamos encargados de ver todos estos agentes que acabamos de ver. Estos son una muestra gratis nada más de todos los que van a venir. Cómo nuestro sistema inmunológico intenta frenar o convivir de manera pacífica y sin generar enfermedad. Y cómo la nutrición puede favorecer a un sistema de bienestar inmunológico para evitar la infección o puede predisponer a procesos infecciosos. Las dos cosas. Hablamos. La tríada. Tríada, esto hablamos antes, la tríada ecológica. Gracias. Y bueno, cerramos esta charla. La idea era hacer un pantallazo de lo que son los distintos agentes, ¿sí? Que ustedes conozcan estos 4 grupos grandes, que tengan una idea, que les interese y que nos veamos pronto, el año que viene, todos juntos, ¿sí? ¿Dudas, preguntas que quieran hacer? Yo. Sí. Tengo una duda. De lo que sea, ¿eh? Volviendo a los hongos. Los hongos. Sí. ¿Por qué se produce el hongo que se inyecta abajo de la uña que hace que crezca tan fea y la va a destruir? El hongo en la uña es producido por un hongo que se contagia. Ese no es un hongo que sea parte de la microbiota. Claro, no es saprófito, se contagia. Y es un hongo que tiene tropismo por la queratina. La queratina es una proteína que forma el pelo y las uñas. O sea, puntualmente crece ahí donde hay, como decía Vero antes, calor y humedad. Se siente cómodo, crece, prolifera y termina afectando la uña. Y la engruesa porque crece, porque se modifica. Son infecciones. Es muy difícil sacarlo. Sí, hay que hacer tratamientos con pastillas y uno tiene que eliminar y tiene que esperar a que crezca la uña. Son varios meses. Hay infecciones micóticas que llevan más tiempo que otras, así con todo. Sí. ¿A dónde la cadena ecológica? Sí, en principio dijeron cadena ecológica. No, la tríada ecológica. La tríada. La cadena epidemiológica es todo lo que tiene que transitar, claro, la cadena epidemiológica es todo lo que tiene que transitar un agente para poder afectar a un huésped. Esto, ¿no? Y la tríada ecológica son las situaciones que suceden para que esto pase. Por ejemplo, la tríada ecológica dijimos que es el agente, el huésped o el medio. Sí, esa es la tríada ecológica, que después lo van a ver como tetrada ecológica cuando agregamos lo que son los factores concausales, que después lo vamos a ver más adelante. Pero esa es la tríada ecológica. Es el agente por un lado, el huésped por otro lado y el medio por otro lado. Porque la cadena decía también y contempla la Sí. epidemiológica también contempla. Es que no son Claro, no son separadas. La cadena epidemiológica tiene que ver con la tríada ecológica. ¿Por qué? Porque para que haya determinado agente, tiene que haber determinado medio y determinado huésped. Por eso no todos nos enfermamos de lo mismo al mismo tiempo. Pero está relacionado con eso. Fíjate que cuando hablamos del huésped, estamos hablando a veces del reservorio. O de la puerta de donde entra y donde sale. Cuando hablamos del agente, estamos hablando del agente específico. ¿Sí? Cuando hablamos del medio ambiente, en la forma que se transmite. Está relacionado con eso. Sí, todo. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Dónde? Cuando nutrición es únicamente ingesta de alimentos o, no sé, un comprimido de determinadas vitaminas, ¿es nutrición también?
Nosotros nos referimos a la nutrición como la dieta, relacionado con la dieta, con lo que uno ingiere. Y no solamente en lo estrictamente calórico, ¿sí? En los aportes calóricos, sino también en el aporte de vitaminas y minerales, ¿sí? Que van a hacer que nuestra maquinaria enzimática funcione, que nuestro sistema inmunológico responda. Después, si vos tomás suplementos vitamínicos o no, nosotros no lo tomamos dentro de lo que es la dieta de esa persona. Son suplementos, son cosas que se agregan a la dieta de esa persona, ¿sí? Que si tiene un déficit, sí, a ver, si tiene un déficit de vitamina D, por ejemplo, porque no toma sol o porque no consume lácteos y pescados, bueno, sí, probablemente necesite de suplementación. Pero cuando hablamos de dieta, nosotros nos referimos a la ingesta de los alimentos. De todas maneras, después vamos a ver conceptos distintos entre lo que es la alimentación y lo que es nutrición, por ejemplo. Eso también, después más adelante van a ver esos conceptos que son cosas diferentes. Una cosa es alimentarse y otra cosa es nutrirse. Exacto. ¿Está bien? Yo, no sé, por ejemplo, puedo comer todo el tiempo ultraprocesados, pero no me estoy nutriendo, me estoy alimentando. ¿Está bien? Eso después lo vamos a ver como diferencia también, que hace un poco a tu pregunta quizás. ¿Alguien más? ¿Nada más? Muy Bueno, bien. muchas gracias por Gracias. quedarse hasta acá.